Nutrición Imperfecta con Marta Mármol. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta, el podcast de Marta Mármol. Un lugar para aprender a cuidarte y a empezar a ver la nutrición como una aliada para recuperar tu salud y encontrarte mejor. Te recuerdo que puedes descargarte mi ebook gratuito Síntomas digestivos de la gran epidemia en martamarmol.com/ebook. Y si quieres que te acompañemos en tu caso particular para recuperar tu salud, puedes reservar consulta con cualquier persona del equipo, tanto de nutrición como de psicología, en martamarmol.com. Y te recuerdo que si quieres suplementar tu salud con proteínas de calidad o suplementos, tienes mi código de descuento MartaMármol en mayúsculas en la web de Paleobull. Bienvenidos a Nutrición Imperfecta. Hoy charlo con Juana Fernández, es psicóloga y nutricionista, y vamos a hablar sobre la relación con la comida, algo que va mucho más allá del conocimiento teórico de nutrición. Pero bueno, antes de hablar de todo esto, preséntate, Juana. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias por pasarte por este podcast. Muchas gracias a ti, Marta, por el espacio. Pues bueno, soy Juana Fernández, soy psicóloga y nutricionista. Llevo 18 años siendo psicóloga y nutricionista y trabajando con conducta alimentaria principalmente. Bueno, trabajando con personas que tienen una conducta, entre otras tienen una conducta alimentaria, y cuando tienen una conducta alimentaria problemática, pues vienen a buscar, ¿no?, esa parte de nutrición y psicología, la combinación de ambas. Entonces no trabajo solo con la comida o con la nutrición o con la relación con la comida, ni siquiera trabajo con la relación que las personas tienen con la comida, que las personas tienen con su cuerpo y que las personas tienen con ellas mismas, ¿no? Y cómo todo eso afecta a su conducta alimentaria y cómo su conducta alimentaria afecta a todo eso, ¿no?, a la relación que tienen con el cuerpo, con la comida y con ellas mismas. Pues qué interesante, creo que juntas dos mundos que, bueno, no es que estén muy separados, están bastante juntos, pero que tienen mucho impacto y que a veces hay que abordarlo en conjunto para poder así sacar buenos resultados. Así que vamos a hablar un poquito de esto. Como hemos visto antes, pues yo creo que estamos en una época, no sé si por redes sociales, yo creo que sí, estamos con mucha información, cada vez creemos que sabemos más, en principio, sobre nutrición o sobre teoría de nutrición, aunque es verdad que yo creo que estamos en el momento en el que hay más opiniones contrarias, ¿no? Pero, bueno, pues eso, que creemos que sabemos más, ¿no? Y en cambio es el momento en el que peor relación tiene la gente con la comida. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ese conocimiento no ayuda a mejorar en principio? Esa teoría nos tendría que ayudar a saber más, ¿no? Es que la información no hace conocimiento, el conocimiento se hace con la práctica y aquí yo creo que hay dos cosas importantes. Una, que no toda la información que recibimos se puede poner en práctica, ¿sí? Porque es información general, además hay mucha sobreinformación, incluso información que es contradictoria entre sí. Yo siempre hablo de esto, que desde que yo empecé a ejercer hace casi 20 años, ha hecho ya en el 2020, desde el 2005 como nutricionista, hasta ahora yo he pasado por fases de los huevos son malísimos, los huevos son buenísimos, todo malísimo y todo buenísimo, ¿no? Las mismas cosas. Entonces, convivimos con una cantidad de información que, además de ser mucha y muy contradictoria y que no se puede aplicar toda la vez, es imposible, mucha de esta información no tiene en cuenta lo más importante de la relación con la comida, que es a la persona, ¿no? Tiene en cuenta la teoría, los números, lo que hay en el papel, pero no tiene en cuenta la persona como sistema que va a poner en práctica esa teoría, la persona con su mente, con sus emociones, con su contexto, con su estado de ánimo, con todo lo que conlleva ser una persona. Entonces, no toda la teoría es aplicable en todas las personas. Bueno. Entonces, el conocimiento no hace, o sea, la teoría no hace el conocimiento lo hace la práctica, ¿no? Y el que eso sea aplicable. Y esto es una de las cosas por la que, por mucha información que tengamos, no toda genera conocimiento y no toda genera una buena relación con la comida. Y la otra cosa es que creo que hemos confundido
algo muy importante, y hemos creído que comer es un proceso racional, por eso creemos que puede aplicarse con la teoría. Y comer no es un proceso racional, comer es un proceso instintivo y emocional. La alimentación, comer, que es una conducta instintiva, la más instintiva que tenemos, la más de supervivencia que tenemos, tiene un componente que se escapa completamente a la razón y al conocimiento y a las teorías. Y es la parte instintiva, ¿no? Y evolutiva. Y luego es una conducta emocional, como casi todas nuestras conductas, ¿no? Entonces tiene ese componente emocional que tampoco se tiene en cuenta en esas teorías. Si las teorías tuviesen en cuenta la parte instintiva y emocional, serían más aplicables y veríamos cómo sí generaban ese conocimiento, ¿no? Entonces, creemos que comer es una decisión 100% consciente y en realidad comemos desde un cerebro automático, desde un cerebro emocional, desde nuestras hormonas, desde los automatismos, cosas aprendidas, conductas aprendidas. Y por eso podemos saber perfectamente qué sería en la teoría perfecto y saludable, pero si mi sistema nervioso está saturado, si ha habido restricción previa, entonces mi parte instintiva está, la parte evolutiva y de supervivencia está más activada. Si hay cansancio, si hay tensión emocional, mi cerebro va a priorizar la supervivencia y el alivio, no va a priorizar la teoría nutricional. Por mucha teoría que tenga, mi cerebro no va a priorizar esa teoría. Entonces, el conocimiento ayuda, sí, tener conocimiento ayuda luego a la hora de tomar decisiones, pero sin regulación y sin escucha y sin entender cómo funciona nuestro comportamiento en general, se va a quedar corto el conocimiento. O sea que esta parte de una vez que lo sabes, lo haces, la descartamos completamente. ¿Qué hay entre medias? ¿Qué hay entre ese proceso de lo aprendo y lo voy a aplicar? O sea, ¿qué se tiene que trabajar en todo, en ese margen? Pues en el medio está la persona, ¿no? Y es como decía, entre el conocimiento y esa cuenta final estoy yo, la persona, que soy la que tiene que ejecutar esa tal cosa, y que mi cabeza le diga a mi mano que coja eso y se lo meta en la boca va mucho más allá de que yo sepa que quiero meter en la boca, porque hay una cosa mediando, ¿no? Que es la persona. Entonces ahí hay tres cosas detrás. Hay ese conflicto entre cerebro racional y cerebro emocional, y el autoconocimiento conlleva conocerme cómo funciono en todos mis estados, no solo cómo funciono cuando estoy tranquila y feliz, sino también cómo funciono cuando estoy nerviosa, cómo funciono cuando estoy alterada, qué cosas me alteran. Entonces, esa parte de autoconocimiento y saber que mis conductas dependen del estado en el que estoy y que yo no voy a poder hacer cualquier cosa en cualquier estado. Bueno, ahí está la flexibilidad, ¿no? Y las teorías a nivel nutricional, pues muchas veces han sido absolutas y rígidas, ¿no? Esto está bien, esto está mal, esto se puede, esto no se puede, esto es sano y esto es no. Y la conducta humana y los humanos somos muy grises, tenemos un amplio espectro de grises, nuestros estados no son blancos o negros, y por eso pues las cosas debemos poder aplicarlas dentro de ese espectro, ¿no? No solo todo o nada blanco o negro. Luego está, ¿qué hay en medio? El conocimiento de cómo funciona mi cuerpo también. Yo me puedo empeñar en dormir 2 horas al día, pero si yo no sé que mi cuerpo necesita dormir más, yo me voy a poder empeñar en dormir 2 horas al día, y al que hace 3 me voy a dormir, quiera yo o no quiera. Pues con la nutrición pasa lo mismo. A veces nos empeñamos en hacer cosas que no están teniendo en cuenta mis necesidades a nivel real, a nivel de lo que necesita mi cuerpo, y entonces al final el cuerpo pues se lo coge, quiera yo o no quiera, va a buscar lo que necesita, quiera yo o no quiera. Entonces ahí hablamos de restricción muchas veces, física o mental, y cómo el cuerpo se rebela contra esa restricción. Entonces, conocer también cómo funciona esa parte de mi cuerpo. Conocer cómo funciona mi sistema nervioso, ¿no? Qué cosas me van llevando, esa tensión y sobrecarga que me va llevando a estar cada vez más desconectada, y cuanto más desconectada estoy, menos capacidad de tomar decisiones. Entonces, por mucha información que yo tenga, no estoy en momento de tomar decisiones, no puedo, ¿no? Entonces, todo eso no es falta de disciplina. Es muchas veces tensión y ignorarme a todos los niveles, físico, mental, emocional. Se va generando tensión como un tirachinas hasta que se acaba rompiendo o acaba disparándose y digo, ¡oh! No lo he conseguido hacer. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que he tenido en cuenta la teoría, pero no me he tenido en cuenta a mí misma. Y como yo estaba funcionando a nivel mental, emocional, sistema nervioso a todos los niveles. Claro, o sea, aquí por todo lo que cuentas, al final la comida es como el último paso, el último detallito. O sea, casi no tiene importancia en todo este proceso, es casi el final, ¿no? El resultado. Si comemos más, menos o qué tipo, es casi la consecuencia de todo esto, pero normalmente es donde ponemos el foco.
Sí, exacto. Cogemos la comida como objetivo y la comida es la consecuencia. El objetivo tendría que ser estar regulados, estar en capacidad de tomar, en momento de tomar decisiones, y entonces ahí voy a poder aplicar. Y para eso, si yo estoy regulada y estoy bien y hay conocimiento y autoconocimiento, voy a ver cuánto de lo que yo tengo pensado voy a poder aplicar o no, ¿no? Y lo que tú dices, al final la comida suele ser el lenguaje, ¿no? La conducta final que expresa algo más profundo como todas nuestras conductas, ¿no? Y en el caso de la conducta alimentaria, además, que la hemos utilizado mucho como rasero, como nota de corte, ¿no? Si soy capaz, si no soy capaz, si soy capaz de controlar o no soy capaz de controlar. Y ahí se ven reflejadas muchísimas cosas en la comida y en cómo como y en la relación con la comida. Se ve reflejada cómo estoy en cuanto a regulación emocional, cuánto estoy regulada o no emocionalmente. Ahí se ve mi grado de autoexigencia y de perfeccionismo. ¿Cómo aplico yo las teorías de nutrición que tengo? ¿Cómo intento yo alimentarme desde la escucha y la flexibilidad o desde la autoexigencia y el perfeccionismo? Y cuando hay perfeccionismo, siempre hay ruptura, ¿no? Ahí se ve el cansancio acumulado, ahí se ve cuánto estoy conectado o desconectada de mi cuerpo, ahí se ve la necesidad de control, que muchas veces no es necesidad de controlar la comida, es necesidad de controlar cosas. Algo. Claro, de controlar la incertidumbre de la vida, de controlar cosas que a veces escapan a nuestro control, y la comida es una cosa mucho más tangible y concreta que puedo poner ahí, ¿no? El foco y controlar eso y tener sensación de que controlo mi vida, si nos ponemos así muy profundos, pero en general es esa necesidad de control, ¿no? La comida al final es la expresión de más cosas. Como, no como, es la expresión de muchas más cosas. Claro, yo creo que eso es lo más importante de entender para cuando vayamos a tratar esto, ¿no? Al final es quitarle ese peso que tiene la comida, que siempre es donde se pone el foco en lo que tienes que hacer o no tienes que hacer respecto a la comida. Y normalmente es donde, desde el desconocimiento, la gente y por eso siempre yo insisto, que parece que todos comemos todos los días, o sea, no, todos comemos todos los días, entonces parece que todo el mundo puede hablar y dar lecciones y dar recomendaciones de cómo comer, y al final yo pienso, es que claro, esta gente no se está dando cuenta de que comer es lo que tú decías, ¿no? El último pasito, la última consecuencia de 1.000 millones de cosas, y para poder hablar sobre ello y poder identificar tienes que estar formado y atento Total. a ver eso, porque al final que el mismo hábito hecho por dos personas distintas puede ser bueno o malo, me refiero. Comerte una ensalada puede estar bien o puede estar mal, porque a lo mejor es una persona que está restringiendo, o sea, no sabemos, ¿no? Todo lo que hay detrás. Claro, depende de lo que no se ve. Lo que se ve es la comida. Exacto. Y lo que no se ve es el estado de esa persona, desde dónde lo está haciendo, justo, a qué está respondiendo, si está respondiendo a una conducta, a una decisión consciente. He decidido comerme una ensalada porque tengo mis razones, me encanta, tiene fibra y estoy un poco estreñida, o he decidido introducir más vitaminas y poner un poco de atención ahí en introducir más verdura porque mi alimentación estaba siendo un poco pobre en verdura. Y entonces lo hago desde ahí, desde la flexibilidad, desde la decisión consciente, o lo estoy haciendo desde la ansiedad, desde la necesidad de control, desde la obligación, desde la rigidez absoluta. O comes ensalada, o si no eres capaz te machacas, te culpas y te vas al extremo contrario porque total no he podido, no soy capaz, soy un desastre, ¿no? Que ahí también hay mucho, ¿no? De cuánta identidad personal hay en mi manera de comer, lo que como es lo que como y punto, o lo que como es quién soy, mi autoestima, mi autoconcepto, mi identidad personal y cosas que hay ahí detrás. Totalmente. ¿Qué tipo de perfil encuentras en consulta que quiere trabajar su relación con la comida? ¿Hay diferentes perfiles muy marcados o suelen ser de una manera? Hay diferentes perfiles, pero habitualmente esto es conocimiento empírico, pero sí, lo que más llega a mi consulta son mujeres que llevan un largo periplo de lucha con la comida, de dietas, ¿vale? O sea, de lucha contra sí mismas a través de la comida, ¿no? Haciendo dietas estrictas y dietas restrictivas. Y sí que hay un patrón a nivel psicológico y emocional que se repite mucho, que son mujeres perfeccionistas, mujeres con una alta exigencia, mujeres que han usado la comida como premio o como castigo y que han usado la comida también para evaluarse. ¿Soy buena o soy mala? ¿Soy capaz
o no soy capaz. Mucho para definirse, ¿no? A través de la comida. Y mujeres muchas veces que son tan exigentes y dan tanto por todo lo que hacen que se olvidan de sí mismas, ¿no? Y se van dejando de escuchar poco a poco. Entonces se llevan al extremo. Entonces, y eso precisamente es una de las cosas que más culpa y más peso les hace pasar, porque es como yo que soy una mujer capaz, que soy una mujer que saca tantísimas cosas adelante, que soy una mujer que está para todo y por todo, que soy tan perfeccionista con todas las cosas de mi vida, ¿por qué esto se escapa a mi control? ¿Por qué no soy capaz de controlar esto? ¿No? Entonces esto, para todo el mundo, sentir que pierdes el control es una gran fuente de malestar, pero si además eres una persona perfeccionista, que la rigidez y la exigencia domina tu vida con todo, esta pérdida de control todavía te hace muchísimo más daño y lo vives muchísimo peor, ¿no? Entonces son mujeres, que hay este patrón de pensamiento todo o nada, dificultades para tolerar el error, ¿sí? Esa necesidad de hacerlo todo perfecto, de cumplir las expectativas de todo y de todo siempre, y que hay mucha desconexión de las propias necesidades y ese sentir de fondo de que nunca soy suficiente, ¿no? De que siempre puedo hacer algo más. Y yo creo que en el fondo, y hablo en general, todas las mujeres que llegan a mí son mujeres hiperválidas, hiperresponsables, que precisamente aplican ese mismo nivel de exigencia con la comida, y eso es lo que les genera todavía más frustración y meterse más en el bucle, porque cuanto más frustración, más culpa y vuelta a empezar el bucle, ¿no? ¿Y por qué con la comida? Porque es lo más controlable, como decías tú antes, que tenemos. Bueno, la comida además se ha asociado mucho al cuerpo, ¿no? O sea, la comida es algo como muy tangible, más tangible que la autoestima, más tangible que la seguridad personal, más tangible que la incertidumbre, ¿no? El control de la comida. Entonces, focalizo en la comida el control de otras cosas que a veces no controlo, pero es que además, a su vez, la comida sirve para controlar el cuerpo. Y el cuerpo, a su vez, sirve para controlar, que a nivel social está ahí, la valía de las mujeres, ¿no? Yo trabajo principalmente con mujeres y esto es lo que veo. Controlo la comida para controlar el cuerpo y controlo el cuerpo para controlar mi seguridad personal, mi autoestima, al final mucha parte de mi valía. Entonces, focalizo en la comida muchas cosas que no tienen nada que ver con la comida. Claro. Y la culpa, de la que has hablado varias veces, ¿por qué nace esa culpa? O sea, ¿dónde recibimos esa culpa por comer, sobre todo? Bueno, yo creo que aquí hay esta mezcla, ¿no? De nutrición, de lo que es la comida, para lo que sirve y que sirve pues para nutrirnos, sirve como cohesión social, sirve como ritual, sirve para obtener placer, la comida tiene un montón de funciones, ¿no? La principal es nutricional, pero igual que todas nuestras funciones de supervivencia, también las relaciones sexuales, también otras necesidades que cubrimos van asociadas a otras necesidades de expresión de otras cosas, ¿no? De emociones, porque somos un todo y funcionamos como un todo. Entonces, ¿de dónde viene esta culpa de mezclar lo que es la alimentación y la nutrición? Si nos ponemos muy teóricos, la nutrición desde el punto de vista bioquímico y las funciones de los nutrientes, con otras cosas que nada tienen que ver con la nutrición, por ejemplo, con la moral o con la autoestima. Y entonces en las mujeres hay un factor cultural brutal, ¿no? Las expectativas de autocontrol, el valor social ligado al cuerpo, esa necesidad de cumplir con lo que se espera de ellas, que sean comedidas, que sepan controlarse, que sepan que no haya nada con lo que pierden el control, con la comida tampoco, ¿no? Y la culpa aparece cuando comer deja de cumplir esas funciones y empieza a ser un examen moral de si he sido capaz o no he sido capaz, he sido buena, he sido mala, he pecado o he cumplido con la regla, ¿no? Esa nota de corte del examen que utilizo la comida para evaluarme a mí como persona total, si soy capaz, si no soy capaz, si cumplo, si no cumplo, si soy válida o no soy válida incluso, ¿sí? Entonces... O sea, normalmente la culpa después de comer algo así más, yo qué sé, más extra para que nos entendamos, típica cosa que no se permiten comer en el día a día, ¿viene por haber comido eso o por esa falta de control? Hombre, el trasfondo es que viene por la falta de control, porque si a mí me hubiesen dicho que eso está permitido, pues yo lo podría haber comido en la misma cantidad, exactamente en la misma cantidad, y no lo hubiese
vivido como una falta, como no lo hubiese vivido con culpa, porque eso está permitido, ¿no? Sí. La culpa viene no de haberme comido esa tal cosa, viene porque he perdido el control y yo no debería haberme comido esa tal cosa y no he sido capaz de controlarme y de no comérmelo. Porque esa tal cosa cambia. Antes te decía, Marta, que yo en estos años he visto, por ejemplo, una de las cosas que más atención me llamaba eran los plátanos, ¿no? Hubo un momento en que los plátanos estaban demonizados, entonces los plátanos eran una fruta prohibida, ¿no? Cuando la gente se ponía a dieta. Entonces había una cantidad de gente culpable por haberse comido un plátano. A día de hoy también. A día de hoy muchas veces pues me dicen, como fruta, pero plátano no. Y yo, fíjate, ¿te sienta mal? Ahí. No, pero plátano. Y digo, madre mía, en el fondo del cajón, lo que hay. Sí. En el fondo del cajón de las dietas. Pues esto es esto, ¿vale? En aquellas dietas de papel que era frutas, todas permitidas, menos plátano y uvas. Curioso porque luego una copita de vino sí te dejaban, pero uvas no. Es que para que tú veas, ¿no? Lo que era la nutrición rígida y afortunadamente esto ha ido evolucionando. Entonces, y yo veía gente tener, hace años, te hablo de esto, auténticos atracones de plátanos. Claro. Porque es como, esto está prohibido, el día que como plátano ya está, ya la he fastidiado, ya me lo he saltado, ya he perdido el control, por eso te digo que la culpa viene más de perder el control que de comerse un plátano. Sí. Pues de perdidos al río, ya que me lo como mi cerebro ya está anticipando que cuando vuelva a no comerlos, pues volverán a estar prohibidos y no podré, aprovecha la ocasión, entro en modo aprovecha la ocasión y no me como uno, me como 3. Claro. Porque ya está, ¿no? Entonces, yo creo que la culpa viene de perder el control, no del alimento, porque el alimento va cambiando. Lo que hoy está mal, mañana estará bien y ha ido cambiando. Lo que nos hayan dicho, años. Claro. Exacto. Entonces, la comida al final es la excusa visible, ¿vale? Ese tal alimento, pero lo que duele de verdad y lo que genera culpa es el sentir que no he sido capaz, he fallado, no tengo control, no he sido capaz de contenerme y el perfeccionismo, además, te decía ese perfil que hay muy común de mujeres perfeccionistas, el perfeccionismo convierte cualquier desviación de la norma en un fracaso absoluto que la persona lo vive con un malestar tremendo, sintiéndose la última hormiguita del universo y fatal. Claro. Aquí hemos hablado de varias cosas, me voy a rescatar una y es la importancia que tiene, para mí, yo lo veo clarísimo, la importancia que somos como animales necesarios, o sea, necesitamos clasificar todo, ¿no? Entonces, hemos tendido a clasificar alimentos como buenos, malos, esto sí, esto no, esto puedes, esto no puedes. ¿Qué consecuencias tiene eso a nivel, creo que ya las hemos visto, ¿no? Con el plátano, por ejemplo. ¿Qué consecuencias tiene dar ese valor moral o esa clasificación entre buenos y malos a los alimentos? Claro, moralizar los alimentos al final es generar prohibidos y no tanto permitidos, sino casi obligatorios. Y si hay algo que hace que tu conducta no sea libre, es prohibir o obligar. En el momento yo hago algo porque está obligado o no lo hago porque está prohibido, ya he perdido la capacidad de elección. Entonces, para mí una de las consecuencias de moralizar los alimentos es perder la capacidad de elegir con conciencia. Solo o cumplo normas o me salto la norma. Y esto se ve mucho en mujeres que han hecho dietas durante toda la vida. Han perdido la capacidad de elegir, no saben ni siquiera qué les apetece. Es o cumplo la norma o me salto la norma. O cumplo la dieta o me salto la dieta. He perdido completamente la capacidad de tomar decisiones. Porque o cumplo o me lo salto. Y es que además obligar tiene una consecuencia muy clara, que es cuanto más me obligan a algo, más me resisto a ello. Basta que me digan que tengo que comer esa tal cosa para que una parte de mí, es que genere un rechazo y una aversión a veces hacia esa tal cosa. Que le pasa a muchas personas que muchas personas cuando se recuperan me sorprende que me dicen, es que he descubierto que no me gusta tanto tal cosa con la que tenía atracones porque la comía desde el atracón y desde el patrón que se había generado, no porque realmente me gustase. De hecho, en un atracón rara vez se disfruta y se paladea, sino que es... Pero también he descubierto que me gustan cosas que creía que no me gustan porque las había aborrecido, porque era, por ejemplo, hice la dieta de la piña y es que aborrecí la piña, aborrecí la verdura porque la asociaba a restricción, a dieta, a pasar hambre y claro, mi cerebro genera una aversión a la restricción, a la dieta y a pasar hambre que rechazo absolutamente todo lo que tenga que ver con eso. Pero cuando yo incluyo ciertas cosas dentro de una alimentación completa, placentera, cuando llena quiero de sabor, cuando quiero, exacto, desde la elección, descubro que resulta que he descubierto que esto me gusta. O sea, antes lo comía solo cuando estaba a dieta. Si no estaba a dieta, pasaba de eso y comía todo lo contrario, pero es que ahora he descubierto que me gusta. Entonces mi alimentación empieza a ser de colores. Ya no es blanca o negra. Ya empieza a ser
llena de matices, de cosas que elijo porque me aportan X nutriente, pero otras cosas que elijo porque me dan placer y he descubierto que me gusta esta tal cosa, no desde la obligación, sino la como porque quiero y además cuando la gusto y la paladeo y estoy yo aquí presente y no solo siguiendo la norma, me gusta. Y hay cosas que tampoco me gustan tanto y que no están prohibidas. Elijo no comerlas porque es que tampoco me gustan tanto, no me aportan tanto en este valle de colores que es ahora mi alimentación. Entonces, moralizar los alimentos, aparte de hacernos perder esa capacidad de elegir con todo el abanico y no solo de cumplir o saltar normas, genera más las prohibiciones generan las obligaciones generan rechazo y las prohibiciones todo lo contrario, más deseo, más obsesión, más pensamientos. Cuanto más me prohíbo algo, más pienso en ello. Se activa esa parte de instinto de conservación de la libertad personal. O sea, basta que me digas que no puedo hacer algo para que lo desee hacerlo y desee saltarme la norma porque estamos hechos así y forma parte de nuestra naturaleza. Por eso hemos evolucionado, ¿no? Por ir saltando límites, si no seguiríamos estando donde estábamos hace millones de años. Hay más probabilidades de atracón cuando se moralizan alimentos, porque el cerebro va a poner atención más focalizada y el cerebro responde a lo prohibido con más atención y con más impulso que a lo no prohibido. Explica esto que siempre antes de un atracón hay una restricción, ¿no? ¿Cómo es esta restricción? O sea, ¿es una restricción súper evidente? ¿Puede estar camuflada en algunos... No sé, si yo tomo, esto me pasa mucho, ¿no? Si yo tomo bizcochos que me hago con plátano, avena y tal, ¿puede ser una restricción de ese tipo o tiene que ser una restricción muy marcada? No hace falta que sea una restricción muy marcada. Además, la restricción ni siquiera es solo alimentaria. Cuando hablamos de restricción, yo decía antes, tenemos un cerebro para todo, no tenemos uno para comer y uno para todo lo demás, ni somos un cuerpo por aquí y unas emociones por allá. Entonces, cuando hablamos de restricción, hablamos de tensión, ¿no? Vale. Tensión que se va generando. Esto en perfiles perfeccionistas es muy clave, muy clave, porque se lleva todo al extremo, ¿vale? No me basta hacerlo bien, tengo que hacerlo muy bien todo y eso me va generando mucha tensión. Y me va generando restricción porque el sistema nervioso empieza a sostener mucho. A nivel nutricional, la restricción pero me permito solo los fines de semana, no es permiso. Me permito bizcochos, pero solo los que hago yo tampoco es permiso, porque es un permiso condicionado. O sea, sigue habiendo ahí restricción de fondo. Pero ya te digo, ni siquiera es solo restricción solo física, ¿no? O solo alimentaria. También hay restricción física, por ejemplo, cuando hay falta de descanso. Y puede haber también restricción mental. Me lo como, pero me lo como pensando que no debería habérmelo comido porque esto está mal y es un pecado, ¿no? Que esto es una frase que yo odio cuando me dicen, es que he pecado. Ay, sí. He pecado. Es que ¿qué pecado has cometido? ¿Has matado a alguien? No, me he comido un croissant, oh Dios mío. ¿Vale? Entonces, que yo lo vea como un pecado, fíjate hasta qué punto el moralizar los alimentos, hasta el punto de verme a mí como una pecadora por haberme comido tal cosa. Luego hay restricción emocional, no permitirme sentir. Hay restricción del placer a nivel dopaminérgico, que esto para mí es súper importante. Si lo piensas un poco, Marta, las dietas restrictivas, cumplen con todo. Hay restricción física, hay restricción mental, hay restricción emocional, hay restricción del placer. O sea, la dieta me pones en modo dieta, me olvido de todo lo demás, así pase por encima de mí, de todas mis necesidades y claro, esto me va a llevar a seguramente pues la mezcla entre restricción del tipo que sea, más cansancio, más patrones muchas veces que se automatizan, es que me va a llevar a estar o cumplo la norma o me salto la norma. Acumulo tensión, exploto y vuelvo a acumular tensión para corregir que he explotado, ¿no? Los típicos patrones dieta-atracón, Okay. alternar dieta-atracón. ¿Cómo podemos romper ese bucle de dieta-atracón? Bueno, creo que antes he hablado un poquito de esto, del permiso, por un lado, de lo que hemos hablado ahora, del permiso estructurado. Fíjate que a veces confundimos permiso con desinhibición. Pues si me doy permiso, entonces como todo lo que me apetece. Bueno, ¿tú vas por la vida haciendo todo lo que te apetece? No. ¿Y lo que no haces es porque está prohibido? No. Por ejemplo, yo no me tengo prohibido ir a la playa, ¿sí? Y a mí hoy me apetecía un montón ir a la playa. Me apetecía. Pero había quedado contigo y tenía pacientes esta mañana que atender y además era algo que quería hacer. Ojo, cuidado, porque lo que te apetece y lo que quieres no es lo mismo. Me apetecía irme a la playa, pero también quería atender a mis pacientes y quería verte a ti y estar ahora este ratito hablando, ¿no? Entonces, el permiso incondicional no es haces todo lo que te apetece. El permiso está ahí.
y tú decides, o sea, el permiso no conlleva no tomar decisiones, al contrario, el permiso me permite tomar decisiones, porque Claro. cuando no hay permiso no tomo decisiones, o cumplo o no cumplo. Cuando hay permiso, cumplo decisiones en base a lo que yo quiero, a lo que a mí me apetece, lo que yo necesito, lo que yo en este momento decido en base a mi criterio, y ahí es flexible, ¿no? Pues decido no ir a la playa, aunque me apetezca, porque también quiero hacer estas otras cosas, e iré a la playa cuando termine, ¿no? Sí. Por ejemplo, o ir a la playa mañana. Y tomo una decisión. No es, pues haz todo lo que te apetece. Pues me voy a la playa, no atiendo a mis pacientes, no atiendo a mis hijas, no, ¿vale? Entonces, el permiso estructurado, con esto hablo, el permiso es, ese abanico está ahí para que yo decida cuándo y por qué. No lo decide un papel. Es una opción más. Exacto, es una opción. No lo decide un papel, no lo decide una norma. Lo decido yo. ¿En base a qué? En base a la escucha. Para eso, para romper el ciclo, hay que escuchar. ¿Qué necesito? A todos los niveles. Hay que regular emocionalmente, porque si estoy desregulada, pues desde la desregulación no hay decisiones conscientes. Entonces, esa parte de regulación emocional. La flexibilidad, salir de la rigidez mental del todo o nada, empezar a ver los grises en todo, no solo con la comida, porque repito, no tenemos un cerebro para comer y uno para todo lo demás. Tenemos que empezar a practicar los grises con todo. Reducir la restricción a todos los niveles, ¿vale? Que no haya restricción ni física, ni mental, ni emocional. Esto tiene que ver, por una parte, con el permiso, pero otras no. Por ejemplo, el reducir la restricción a todos los niveles, ¿vale? La restricción del placer. Necesito placer en mi vida, con la comida y con todo lo demás. Cuanto menos placer tenga en mi vida, pues más la comida va a funcionar como fuente de placer, claro, porque está ahí a la mano, es legal y como todos los días, varias veces al día. Entonces, y también necesito que mi alimentación sea placentera, en las texturas, en los sabores, en la variedad. Si mi alimentación no es placentera, es monótona, no tiene textura, no mastico, no hay sabores, no hay variedad, en algún momento también voy a explotar porque eso no es sostenible. Entonces, salir del ciclo restricción, descontrol, culpa, pasa por romper la restricción, ¿sí? Y romper la culpa, es decir, focalizarnos más en lo que pasa antes y después del descontrol, sea un atracón o un momento puntual de descontrol, romper lo que pasa antes, que es la restricción y la no escucha y el dejar necesidades sin atender, y romper lo que pasa después, que es la culpa, la moralización, el machaque, la rigidez, el todo nada, pues el ya lo he hecho mal, para que eso que pasa en medio, que es la consecuencia, no suceda. Claro. Así contado es esto, pero es difícil y hay que trabajarlo, pero claro. Yo creo que lo más importante con esto, Juana, es que quien nos escuche detecte si está en ese bucle, ¿no? Si tiene esa sensación de, no me permito, y cuando me lo permito, se me explica como si fuese una línea, aquí permitido o no, y en cuanto la pasas una vez dices, ya está. Aprovecha que esto no lo vas a... Hasta mañana, o sea, hasta dentro de otro día, hasta que no me baje la guardia, no voy a poder volver aquí. Hablando de esto, has hablado mucho de la intuición, ¿no? Y está muy de moda la alimentación intuitiva. Pero claro, lo que has dicho tú, ¿no? Esto se lo proponemos a personas así y te dirían, mira, a mí no me dejes sin intuición porque entonces me comería todos los días 5 donuts, ¿no? Menos mal que no me lo permito porque si me lo permitiese, me lo comería. ¿Es realista aspirar a guiarse por nuestras emociones a la hora de comer? Bueno, es que al final la alimentación intuitiva lo que nos dice es guiarnos por nuestra intuición, que incluye nuestras emociones, la escucha interna, pero también la escucha externa, ¿no? Entonces, una de las principales cosas a hacer es recuperar la intuición. Cuando venimos de restricción, no hay intuición, porque hay mente, mucha mente, y la mente cancela la intuición, mente, normas, lo que se debe y lo que no se debe, y o estoy en muy modo mente o estoy en modo desinhibición, que es todo lo contrario, suelto la mente pero suelto todo, suelto el barco y lo dejo a la deriva, no hay nadie ahí decidiendo. Entonces la alimentación intuitiva, la intuición no es ninguna de estas dos cosas, no es ni guiarme por las normas por la mente sin escucharme, porque entonces no se llamaría, la intuición conlleva escucha, y soltar todo tampoco hay escucha, ¿vale? Entonces en la alimentación intuitiva lo que hay es escucha, pero para eso tengo que haber recuperado la intuición. Y un cuerpo en restricción no hay intuición, lo que hay es o estoy en modo restricción o estoy en modo explosión, desinhibición, supervivencia. Entonces lo primero es recuperar la intuición y cuando el cuerpo sale de la restricción puede haber un periodo de ajuste donde sí que haya más hambre, más deseo, pero el cuerpo busca equilibrio al final.
no busca caos. Nuestro cuerpo nunca va a buscar caos, va a buscar equilibrio. Entonces, en algún momento se va a regular, pero sobre todo entender que la alimentación intuitiva conlleva tomar decisiones, o lo que decía antes, ¿no? Entre prohibirme ir a la playa o irme cada vez que me apetece está el escucharme, que me apetece, oye, pues yo es que hoy necesito, e incluso podría ser que es que hoy de verdad no estoy para ver ningún paciente, no puedo, hoy necesito, por seguir con el ejemplo de la playa, pero puede ser, necesito quedarme en la cama, porque es que no puedo, o sea, no. Y también esa intuición, escuchar esa intuición conlleva el no forzarme y el poder parar en un momento dado. Pero sobre todo antes de parar está el ajustarme, ¿no? El decir, bueno, pues hoy cuando acabe, en vez de seguir esta tarde con otras tales cosas que tenía que hacer, como no tengo citas, esas tales cosas las haré mañana y esta tarde pues sí, voy a ir a la playa, ¿no? La intuición conlleva escucha. Y si hay escucha, no hay un comer sin parar, porque el cuerpo no busca comer sin parar. Busca comer sin parar cuando está en modo restricción, cuando está desregulado, pero un cuerpo regulado que no hay restricción, después de un periodo de ajuste se va a regular, no va. Pero lo importante yo creo que es esto, Marta, que no se puede hacer la alimentación intuitiva no es un método para sanar la relación con la comida, es la consecuencia de haberla sanado. Porque si tú te propones hacer una alimentación intuitiva cuando hay toda esta desregulación y esta desconexión, ahí no hay intuición. Lo primero para hacer una alimentación intuitiva es recuperar la intuición. Sí, es haber trabajado todo lo que decíamos antes, que no es con la comida, sino pues eso, conectarse, entender entender tus emociones, qué sientes, ¿no? ¿Qué te pide el cuerpo? Exacto. Vale, por seguir hablando de atracones, que al final es un poco más... ¿qué diferencia hay entre un trastorno por atracón y un atracón entendiendo pues ese día que has comido de más o que te has permitido algo? O sea, ¿dónde está esa línea divisoria si la hay? Bueno, la línea es el patrón, ¿no? Un patrón mantenido en el tiempo. Vale. Decíamos que el atracón es lo que está en medio y hay algo que pasa antes, que es mente, rigidez, restricción física, bueno, una suma de cosas. Luego está lo que sucede, que es el tirachinas se ha ido tensando, el disparo, que es el atracón, y luego está lo que viene después. Culpa, malestar, otra vez me ha vuelto a pasar, vuelta a recuperar el control para arreglar esto que ha pasado, ¿no? Y este patrón se repite y se repite. En un trastorno por atracón este patrón se repite. En un episodio puntual puede que de manera puntual se hayan dado la suma de todos estos factores que me han llevado a un atracón, pero no hay esa parte de después, con toda esa culpa, con todo ese peso, con todo ese significado que le doy también asociado a mi persona. Otra vez me ha vuelto a pasar, no soy capaz, soy un desastre, pues he comido de esta manera o he comido un montón o he perdido el control o he comido de manera compulsiva, pero no hay un soy, un desastre, un soy. Esa parte del soy es muy característica del trastorno por atracón. Hay mucha identidad personal y hay un patrón que se repite y hay una frecuencia, ¿no? Entonces la diferencia estaría en esta, el patrón mantenido en el tiempo, el malestar, el grado de malestar que haya asociado, la sensación de pérdida de control. En un trastorno por atracón la sensación de pérdida de control es mucha porque hay mucha intención de controlar, entonces la sensación de pérdida de control todavía se vive más. En una cosa que pasa de manera puntual no hay esa intención de controlarlo y luego pierdo el control y digo, ay madre mía, bueno, pues ya está, he perdido el control porque me he despistado y no estaba atenta a todos estos factores que se han sumado. La frecuencia y el impacto que tiene en la vida diaria. O sea, en un episodio puntual ya está, esto ha pasado, sigo con mi vida, ¿vale? La siguiente comida o al día siguiente o a los 2 días, si es un episodio que dura algunos días, que puede pasar en un momento de desregulación, en un impacto emocional, pues estoy 2 o 3 días muy desregulada, pero no solo con la comida. Todo. Con la comida, con el sueño, estoy más susceptible, grito y estoy desregulada a todos los niveles, no solo la conducta alimentaria. Y luego me regulo y vuelvo a mi vida y ya está, ¿no? Al impacto en la vida diaria que tiene un trastorno por atracón, porque la persona se siente todo el tiempo en el trastorno. O estoy controlando o estoy descontrolando, pero o estoy controlando el atracón o estoy teniendo el atracón, pero nunca estoy desvinculada del atracón, ¿no? No hay un punto donde me siento desvinculada del atracón. Y eso afecta a todo, al día a día, a la autoestima, a la identidad personal, como decía antes, pero también a las relaciones, a todo. Claro, y en personas que tienen atracones de forma continua, también es gente muy autoexigente
muy... Pero claro, están perdiendo el control en algún momento, o sea, están perdiendo esa exigencia, porque sí que sé que personas con anorexia, por ejemplo, también tienen esa parte autoexigente, pero como que lo están consiguiendo, para que me entiendas, ¿no? Ellas sí que consiguen como esa continuidad en la restricción. En cambio, aquí es como un intento, pero de repente hay un momento en el que no aguanta esa restricción. ¿Es así Al final o hay alguna diferencia? Sí, no hay ninguna diferencia. Además, son las dos caras, para mí son las dos caras de una misma moneda. Vale. Piensa que al final, conforme se va generando esa aversión, esa fobia a la comida, ¿sí? Veo la comida como una amenaza, no veo la comida como cuidado. Ni en ningún trastorno de conducta alimentaria la comida se ve como cuidado, la comida se ve como amenaza, ¿sí? Y ante las amenazas, el estado que nos genera una amenaza de tensión, de miedo, de tensión absoluta y de miedo absoluto, yo ante el miedo puedo hacer dos cosas. Un animal con miedo puede hacer dos cosas, o lucha o evita, Vale. ¿sí? Entonces, ahí entraría la restricción y todo el tiempo, ¿no? O lucho o me rindo, o lucho, sostengo hasta que no puedo sostener más y me rindo. Y luego, ¿sabes qué pasa? Que en la restricción sostenida en el tiempo empiezan a haber otras cosas asociadas, ¿sí? Porque el cuerpo ya entra en modo súper ahorro de energía, entonces cada vez pide menos, hay una apatía absoluta, hay ese estado como más depresivo que ansioso muchas veces, o sea, pero casi nunca se ven casos, yo te digo, donde haya una anorexia restrictiva pura, por así decirlo, Continúa. ¿vale? Sin entrar mucho, sin que haya habido atracones. Vale. Nunca. Es muy complicado. Pero sí que los hay, ¿eh? Sí que hay casos muy graves. Claro. Sí, que les vemos como cosas distintas y también aquí muy importante que el cuerpo no puede diagnosticar esto, que esto es muy, muy típico. Exacto. Que pensemos que, pues eso, No. Que la anorexia es una persona delgada, ¿no? Y el atracón a lo mejor nos podemos imaginar sin pensar en una persona gorda y no es así. Exacto. Y no es así para nada. O sea, restricción hay en todos los tamaños de cuerpo, con personas con todo tipo de cuerpo, y atracones hay en personas con todo tipo de cuerpo. Además, es que la conducta alimentaria es una conducta social por un lado, pero por otro lado es una conducta muy íntima. Y es muy difícil saber cómo es esta persona en su relación con la comida solo viéndola. Ni siquiera viéndola comer, porque nuestra conducta alimentaria en público tampoco es igual que nuestra conducta alimentaria en privado. Entonces, ni a través del cuerpo ni a través de la propia conducta manifiesta a nivel social se puede diagnosticar. Claro. Y saber. ¿Y tiene alguna función ese atracón a nivel...? Porque al final es lo que hemos dicho, ¿no? Después, detrás de estas conductas alimenticias siempre hay algo que está ahí detrás. Entonces, ¿cumple alguna función aunque aparentemente no la tenga? Sí, tiene muchas funciones. Yo siempre digo que el atracón es el salvavidas y que es verdad que tú quieres un barco, pero no puedes prescindir del salvavidas hasta que tengas un barco. Y esto es lo que pasa, ¿no? Que muchas mujeres llegan con historia de atracones de tiempo y es como, yo quiero dejar de tener atracones ya, pero un momento, porque el atracón, aunque tú no lo creas, está cumpliendo una función. Y si no desarrollamos estrategias, herramientas y vemos qué función está cumpliendo, ¿vale? Construimos el barco, tú no puedes prescindir del salvavidas, por mucho que no te guste este salvavidas, ¿no? Porque te vas a ahogar. O vas a volver o te lo intentas quitar y vas a volver a él otra vez, porque no tienes una alternativa, ¿no? Para cumplir esa función. Entonces, el atracón cumple funciones desde la regulación emocional rápida, porque es verdad que la comida, al ser una necesidad ligada a la supervivencia y al apego y a la seguridad y al vínculo, ¿no? Cuando desde pequeñitos, pues comer, la persona que nos alimenta es la que asociamos a seguridad y por supervivencia pura ahí, ¿no? Es donde generamos vínculo y apego. De hecho, pues somos el único animal prácticamente de la naturaleza que no podría sobrevivir sin alguien que le alimentase. El resto de animales de la naturaleza prácticamente desde que nacen pueden sobrevivir porque tienen ese instinto, pero nosotros necesitamos que alguien nos alimente. Entonces, para nosotros el alimento es seguridad y cuando nos sentimos desbordados, inseguros, desregulados, con emociones que nos sobrepasan, la comida es esto, ¿no? Es vínculo, es seguridad, es apego. Nos pasa lo mismo cuando nuestro sistema nervioso está sobrecargado. Pero muchas veces también es una manera de parar la mente, una mente rígida,
una mente que no para de darnos órdenes, de decirnos que tengo que, debo de, deberías de, y no eres suficiente y no sé qué. ¡Pum! Y al final, comer es una conducta disruptiva de romper con la norma y de apagar la mente, aunque sea un rato, porque luego vuelve con el castigo, ¿no? A veces es simplemente un rebote de la restricción y su función es sacarme de la restricción. ¿Sí? Vale. De la restricción a nivel físico, tanto la restricción de comida como la restricción de descanso o de sueño. Cuanto menos duermo, más hambre, un poco más impulsiva y más voraz voy a tener, porque al final es un rebote de la restricción y es una manera que tiene mi cuerpo de sacarme de la deprivación de energía, o de darme, o me das energía o me das descanso, pero las dos cosas, sin energía no. y sin descanso no se puede vivir. Claro. Entonces es una manera de sacarme de la restricción tanto del sueño como de la restricción alimentaria y de nutrientes y energética. Es una manera de descargar estrés. Voy acumulando, sostengo, ¡pum!, la explosión, ¿no? O sea, siempre cumple una función, nunca es porque sí. Y luego está la parte automatizada, ¿no? A nivel puramente neuroconductual, pues las conductas son conexiones neuronales que cuanto más se repiten, más se refuerzan y pues a base de repetir un patrón también se asocia a un momento, a un lugar, a una hora del día, a un contexto y se va condicionando y eso también hace su papel porque el automatismo como tal. Vale, me parece bastante interesante todo esto y mi pregunta ahora es, vale, ¿cómo podemos, tú además que eres nutricionista y psico, que tienes esa doble, ¿cómo podemos hablar de salud? A ver, así dicho, ¿cómo podemos, o más bien la pregunta es, ¿se puede hablar de salud, intentar tener un control, entre muchísimas comillas, sobre lo que hacemos sin caer en esa obsesión? O sin... Podemos tomar, pero para eso tenemos que tomar decisiones. Podemos recuperar, y esto es lo principal, recuperar nuestra capacidad de elegir para tomar decisiones y para eso tenemos que desprendernos de obligaciones y de prohibiciones y a partir de ahí tomar decisiones en pro de nuestra salud, teniendo en cuenta que nuestra salud es nuestra salud física, mental, emocional, social, a todos los niveles, no viendo la salud solo como haber cubierto las necesidades de macros y micros. Total. No, espera un momento, es que la salud es una cosa mucho más grande. Entonces, teniendo toda esta información, viéndome como un todo, teniendo este autoconocimiento y autoescucha y teniendo todo este abanico de posibilidades que no hay prohibidos y permitidos, yo escojo con voluntad y con criterio propio y basándome en la intuición, que es experiencia interna más externa, y tomo unas decisiones y a lo mejor me puedo tomar una ensalada y un donut en la misma comida. Ojo, que esto es una mentalidad blanco-negro, bien o mal, o en una mentalidad de atracones o en una mentalidad de dieta no entra, ¿no? ¿Cómo me voy a comer una ensalada o un donut? No, la ensalada es modo cuidarse y el donut es modo descuidarse. No, y seguramente que si lo haces delante de alguien te dirá, pues ¿para qué te habrás comido una ensalada? ¿Para qué te has comido una ensalada si luego lo has estropeado con...? Claro, fíjate, ¿no? Lo has estropeado. Y cuando yo tengo esa visión mucho más global de quién soy yo y qué es mi salud y qué papel tienen mis conductas de salud, incluida la conducta alimentaria, en mi salud general, pues yo he elegido la ensalada con un objetivo y este donut con otro y conviven porque yo tengo muchas cosas dentro de mí y todas merecen ser escuchadas. Y la salud es un concepto mucho más amplio, ¿no?, que macros y micros. Totalmente. Yo que al final lo que más trato son problemas digestivos, me encuentro en un escenario un poquito más difícil muchas veces porque sí que tienes que limitar algunos alimentos y aún así yo nunca prohíbo. Bueno, evidentemente en la celiaquía siempre digo lo mismo, ¿no? En la celiaquía, pues chicos, es que no nos queda otra que prohibir el gluten, ¿no? Pero en el resto de cosas, pues siempre priorizo, evita, y aún así intento que las pautas sean muy generales como para que la persona tenga un abanico de cosas en las que elegir. Porque lo que yo no quiero es que de repente yo les diga A y ellos hagan A, o sea, como sin pensar. Es como, bueno, pues de todo esto tienes un montón de alimentos que elegir, elige, combina, mezcla, hazte una recetita. Pero yo veo que mucha gente es como, no, dime lo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Y es mucho mejor a la larga, por esto también, por evitar, ya que estamos haciendo una restricción sin querer de algunos alimentos, porque durante un tiempo, que yo insisto mucho siempre, es durante un tiempo, es puntual, no pasa nada si comes algo, o sea, no se te va a estropear, prioriza más esto que...
Aún así hay que tener mucho cuidado porque, claro, cada persona lo va a vivir de una manera. Y como tú dices, por lo menos no perder esa parte de elegir, ¿sabes? Por lo menos no perder esa parte de, bueno, a lo mejor se me ha reducido la oferta de posibilidades, pero dentro de esto, siempre cuento la historia de que le puse mejillones a un paciente un martes, a un chico, y dice que se volvió loco buscando mejillones, y yo, pero a ver, centrémonos, esto no tienes que cumplirlo. A rajatabla, es una idea, claro. Son opciones que yo te pongo para que tú dentro de todo eso puedas elegir. Pero qué importante esto, ¿no? El abrir el abanico de alternativas, de posibilidades para que tengas más donde elegir y que tú puedas elegir no comer esa tal cosa. Pero fíjate qué diferencia, Marta. Prohibirme el gluten a elegir no comer eso con gluten y elegir comer esto, fíjate, elegir no comerlo porque no es solo no estoy comiendo esto porque está prohibido, es, vale, estoy eligiendo esta alternativa porque lo que lleva asociado elegir comer esto es que no me gusta lo que lleva asociado, ¿vale? Es como elegir estudiar para el examen, aunque te irías a la playa porque tú quieres aprobar el examen, claro. y, el examen y tú quieres de verdad aprobar el examen, no es una obligación, claro. Porque podrías no presentarte al examen, pero tú quieres presentarte al examen y quieres aprobarlo. Entonces, como es tu objetivo, que no es de nadie más que tuyo, tú quieres presentarte al examen, quieres aprobarlo, para ello tienes que estudiar que no te apetece mucho, pero eliges estudiar. Ya. ¿Sí? Entonces, claro, lo que tú dices, yo les doy todo este abanico de posibilidades para que puedan elegir esto en lugar de esto. Pero si yo simplemente le digo, no comas esto porque esto está prohibido, ¿y qué como? O sea, pues vale, no comas esto, ya está, es que ya me estás despertando el deseo, esto está prohibido, ¿no? Totalmente. Sin alternativas, sin explicarme el por qué. No es porque esté prohibido. Es más, tú puedes, a mí a veces me preguntan, ¿y puedo comer cada vez menos? ¿Y puedo comer esto? Y yo digo, no sé, eres alérgico, te va a dar un shock al final, no, pues entonces puedes. No está prohibido, vamos, no está en el Código Penal que no puedas comer eso, no te van a meter preso, no eres alérgico y te va a dar un patatús que vas a acabar en el hospital, puedes. Ahora, ¿quieres? Por ejemplo, en el caso de una persona, pues de un diabético, un celíaco, una persona con diabetes, con celiaquía, una persona que tenga una patología asociada, la cosa no es puedo o no puedo, la cosa es quiero o no quiero, sabiendo las consecuencias que eso tiene en mí. Claro. Y teniendo alternativas, ¿sabes? Y teniendo un abanico grande de alternativas, porque si no estoy entre la espada y la pared, ¿no? Sí. Entonces, más amplio es el abanico, pues menos entre la espada y la pared me sentiré. Pero justo hemos puesto el ejemplo de una persona con celiaquía que evidentemente es como lo extremo, ¿no? O una alergia directamente, que es como, vale, pues que aquí no entra la elección, por desgracia. Claro. Pero el resto de la mayoría de cosas, aunque la alimentación no sirva como herramienta para mejorar algunos casos, no deja de ser una herramienta en la que tiene que haber esa elección, ¿no? Yo creo que tiene que ser muy bien explicado el por qué. ¿Por qué yo te pido reducir la cantidad de azúcar? No en los alimentos, te explico por qué. Y eso no quiere decir que tú no vayas a volver a comer azúcar en tu vida. Eso quiere decir que en el día a día, pues con este conocimiento, que pase tu filtro con lo que tú decías, ¿no? ¿Cuál es mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es no sé qué? Y si pasa tu filtro y a lo mejor otro día, en la misma situación, dices, pues hoy me como mi tarta de queso, ¿sabes? Es que es difícil, ¿eh? Yo creo que también para esto necesitas como ese tiempo que nosotros yo creo que sí que le podemos dedicar al paciente de explicar todo, el por qué cada herramienta, pero en muchas situaciones nos encontramos con que a lo mejor no se ha dado toda esta información bien explicada para que el paciente tenga esas herramientas de decir, vale. Sí, total. Y luego que la flexibilidad es práctica, o sea, es como la flexibilidad física del cuerpo. Tú si no eres flexible y quieres entrenar tu flexibilidad, el primer día, pues como intentes tocarte los pies te vas a romper algo, claro, ¿no? Entonces tienes que ir poco a poco siendo cada vez más flexible, sobre todo si llevas mucho tiempo funcionando en los blancos y los negros, no vas a conseguir ser flexible de un día para otro. Esa flexibilidad mental hay que ir entrenándola. Totalmente. Sí, yo creo que además los primeros pasos es lo más difícil, ¿no? Por ese miedo de... Sí. Si yo que no me permito nada me doy un atracón, por ejemplo, imagínate el día que me lo permita. Claro. Pero no estamos viendo de dónde viene ese atracón, claro, qué pasa antes y qué pasa después de ese atracón que lo está manteniendo. Totalmente. Y por eso aquí no hay que ir a un nutricionista directamente, hay que ir a un psicólogo. Eso es clarísimo. Muchas veces sí. Muchas veces sí, porque empezar, ¿no?
empezar a cambiar la relación con la comida va más allá de cambiar tu alimentación. Cuando cambias la relación con la comida, cambiará tu alimentación, pero no cambiando tu alimentación, cambia tu relación con la comida, ¿no? Entonces, antes de intentar cambiar tu alimentación, si hay una mala relación con la comida, si identificas que hay una mala relación con la comida, si la comida ocupa demasiado espacio mental, si afecta muchas áreas de tu vida, si piensas en comida desde que te levantas hasta que te acuestas, si es una fuente de conflicto y de malestar importante en tu día a día, lo primero es cambiar la relación con la comida antes de intentar cambiar tu alimentación, porque cuanto más intentes cambiar la alimentación, más se va a alterar la relación con la comida. Sin embargo, cuando cambies tu relación con la comida, podrás hacer cambios en tu alimentación desde otro lugar completamente distinto, desde la flexibilidad y desde no la lucha, sino desde el cuidado, no desde la guerra, no desde el ver la comida como una amenaza que tengo que controlar y luchar contra ella, sino la comida como aliada que está ahí para mi cuidado, que yo elijo, y la comida es cuidado, no es castigo, no es control, no es amenaza, la comida es cuidado y está ahí para mí. Yo la elijo con un objetivo o en otro, pero para eso tengo que tener una buena relación con la comida. Y yo creo que ahí es donde creo que se perpetúan la mayoría de la mala relación con la comida, o sea, ya sean trastornos de la conducta, que es todo el rato poner el foco en la comida. Entonces, a lo mejor, incluso personas que por su cuenta ponen con los conocimientos que tienen ese control sobre lo que creen, o van a nutricionistas que también muchas veces, a lo mejor, si no sabemos detectar, te viene una persona que lo sabe manejar muy bien y a lo mejor estamos potenciando más su rectitud o su rigidez, su poca flexibilidad, ¿no? A mí personas que lo hacen todo perfecto, que me dicen lo he hecho perfecto, digo, mal. Sí, ¿verdad? Es como una señal de alarma total. Totalmente. A mí también me pasa cuando me dicen, no, es que no he conseguido hacer todo o tal. Y ya ni hablo de alimentación, de pautas a nivel todo, en general psicológico tal. Es como, bueno, es que esto me preocuparía más que me dijeses que lo has hecho todo perfecto. Eso sí que me preocuparía. Eso sí sería señal de alarma. Pero que cuando uno empieza a aprender algo y a incorporar algo, lo haga por ensayo-error, con lo cual el error es parte del aprendizaje, eso me preocupa cero. Sí, sí. De hecho, hace poco hice un episodio que se llama Sanar desde el miedo, creo que es. Y lo hice a raíz de esto, de que cada vez veo más personas que vienen a consulta, que seguramente cuando vienen a mi consulta normalmente tienen alguna patología, ya sea digestiva, autoinmune y tal, y es personas que hacen todo. Juan, hacen todo exageradamente, entonces es como, deja de hacer. O sea, no puedes hacer todo, estás haciendo todo y es imposible que haya un espacio o sea, te levantas temprano, ves la luz del amanecer, te das un paseo, una ducha fría, meditas, comes no sé qué, ¡uf! Y yo digo, Dios mío, o sea, es imposible que solo hayas podido decidir tú. O sea, que todo esto está muy bien, pero es que es imposible que justo todo te vaya bien a ti, ¿no? Y que no has dejado espacio a decidir. Y además es muy difícil que desde la rigidez tú te sientas bien. Es decir, claro. Esto es muy, muy, muy típico, el cómo vamos perdiendo salud mientras buscamos salud, ¿no? Cómo voy perdiendo bienestar mientras voy buscando el bienestar, porque al final es que el estrés, la presión y la sobrecarga que me genera toda esta búsqueda de bienestar me está quitando más bienestar del que me está dando. Total. Perder la salud buscándola, es que siempre, es que es eso. Entonces, yo creo que aquí también creo que es muy importante detectar que si estás teniendo algún problema con la comida, dejes de poner el foco en la comida y que acudas a un psicólogo especializado en esto que te ayude a buscar qué hay que está afectando a esto. Total. Y por terminar, Juana, cuéntanos ya, bueno, pues dónde podemos encontrarte, redes sociales, tu podcast. Pues podéis encontrarme en la web www.nutricionalmente.es, en mis redes sociales, en Instagram @nutricional_mente, en mi podcast El lunes empiezo, donde hablo de conducta alimentaria principalmente, y bueno, sí, en la web, que ahí tengo pues mis programas, el programa del descontrol a la calma, precisamente para trabajar esto, todos estos factores que anteceden a los atracones y a la ansiedad por comer y a otros desajustes con la alimentación. Y el programa de 6 semanas que Marta esta mañana estaba ahí mirándolo, este año es la 18ª edición del programa de 6 semanas. Que cada año hacemos 2 ediciones, este es el 9º año de este programa. Sí, que trabajamos esto, pues,
todas las partes que llevan, todos los factores de la conducta alimentaria, la mente, las emociones, la autoestima, la relación con el cuerpo, la imagen corporal, la alimentación consciente también, desde esa parte más de conciencia, más del cómo comemos que el qué, Claro. pero bueno, también esa parte un poco. Genial, pues lo voy a dejar todo anotado en las notas del programa para que tengáis acceso ahí y solo me queda darte las gracias. Ha sido un placer hablar contigo y espero que les haya servido tanto como me ha servido a mí escucharte. Muchísimas gracias a ti, Marta. Gracias. He aprendido un montón, yo también. Adiós. Adiós.